Buenos días en este ciclo que partimos la semana pasada con el diputado Andrés Llonet. Esta vez lo continuamos con Jaime Abedrapo. Jaime es doctor en Derecho Internacional, es académico de la Universidad de San Sebastián, de la Facultad de Derecho, además director del Centro de Estudio de Derecho Público y Sociedad, vicepresidente de Amarillo y director de la Comunidad Palestina en Chile. Te hemos invitado para que nos des tu opinión sobre este centro político que se está rearticulando. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Es sumamente relevante hablar de temas como el que me ha invitado, el centro político. Hice una pequeña, porque soy un poco disperso, entonces a veces empiezo a hablar de una cosa y termino hablando a cualquiera. Me hice una suerte de columna vertebral allí para poder establecer algunos lineamientos de un partido que nace pequeño. Dentro de esta fauna grande de partidos políticos, uno se podría preguntar ¿por qué buscar nuevamente tener un espacio partidario cuando lo que parece es que sobran partidos? Y esas son cosas que me parece que podríamos en algún minuto reflexionar en un mundo de transición. Una segunda derivada de la que quiero también rescatar alguna idea es que tengo la impresión de que el sistema de partidos, la democracia en sí mismo, el régimen político y los paradigmas en muchos sentidos, lo que algunos denominan cambio de época, no están haciendo que las democracias tengan que ajustarse o ir por derroteros que todavía no descubrimos, particularmente desde la representación política, por dónde transitar. Entonces siento que estamos con, y voy a mirarlo desde el punto de vista amarillo para que se entienda la primera parte, que son los principios del partido, que ha sido una discusión no fácil, porque tiene que tener elementos propios de la modernidad con algunos elementos propios de la posmodernidad, para ajustarnos en algo que parece muy caótico, en un mundo muy incierto, en un mundo falto de, alguno podría decir de convicción y principio, pero yo creo que es sí, pero con eso no se resuelve todo. Lo que pasa es que el mundo, en cuanto a ideas, en cuanto a valores, en cuanto a principios, sabiendo que siempre hay una mirada valórica que puede ser constante en el tiempo, hay formas de expresión y problemas generacionales que hacen que instituciones del siglo XX no respondan al siglo XXI. Entonces, hay varios elementos que me parecen como desafío partidario muy relevantes tenerlo en consideración cuando la dinámica no es el poder por el poder, cuando la dinámica es una visión propositiva de sociedad. Y en ese contexto, ahí tengo reflexiones mucho más amplias, pero finalmente más bien me quedo con los puntos que están puestos en la diapositiva. Lo que hablan los 7 puntos de amarillo, el primero es que tomamos algunas definiciones. Somos democráticos y reformadores, ¿ah? Con algunos elementos de representativo e inclusivo. Si ustedes ven en la misma definición, tiene aspectos que intentan consagrar la tradición política del país, con algunos elementos que no son propios de amarillo, por cierto, que tratan de abrirse a las perspectivas de la demanda ciudadana hoy, que tiene de dulce y de gras. Porque uno de los mayores desafíos que enfrentan los partidos políticos, lo tengo un poco más adelante, pero creo que cabe señalarlo ahora, es con el fenómeno que por lo menos la politología, particularmente anglosajona, describen como el empoderamiento ciudadano o empowerment, que es algo que está distrayendo y no está sabiendo ser aquilatado por los partidos políticos, donde los partidos políticos tienden a transformarse solo en medidores de encuesta para tomar posiciones. Las contradicciones son bastantes. Responsablemente sabemos que sacar la plata de nuestros ahorros para las pensiones es una irresponsabilidad, pero las encuestas nos dicen que es lo que la gente quiere. Nos identificamos como un partido solidario, en los principios lo vamos a ver más adelante, pero creemos que las cuentas previsionales son individuales. Básicamente porque la gente lo quiere, porque desconfía del Estado, porque esa plata al final van a hacer, les van a pegar un manotazo, alguien le va a pegar un manotazo, pero ¿y la solidaridad expresada dónde? ¿En caridad, tal vez? ¿En dónde, si no es institucional? ¿Cómo institucionalizamos solidaridad? ¿Cuál es esa visión del mundo? Entonces, son conceptos que hoy día sabemos mucho y de nuestros principios también,
están de moda, son políticamente correctos, pero la aplicabilidad son sumamente desafiantes. ¿Qué entendemos por? Yo me he hecho desde que tuvimos la conversación, fue una conversación en tiempo de un movimiento que nace y se transforma en un partido político, más bien de manera espontánea por las cartas de Christian Barken, que le hizo mucho sentido a muchas personas, que se estábamos frente a un precipicio, eso es lo que se sintieron muchos con la primera reforma a la Constitución que se estableció. Bueno, en ese marco, más bien subimos lo que no queríamos, pero de ahí a transitar a hacer una propuesta de país con visión es otro camino. Y en ese camino todavía discutimos en base a lo que nosotros pudimos consensuar, que son nuestros principios, que nos identifican a mundos que vienen, y que me voy a explicar un poco más adelante, de distintas corrientes de pensamiento, que de alguna manera intenta también acercarme de lo que debiera ser una institucionalidad en estos tiempos. Unir a almas que vienen del mundo liberal social, del mundo social, de la social cristianismo, a donde yo me siento un poco más a gusto, y por cierto de la socialdemocracia. Convivir en un solo espacio, pensando que para allá es el camino de los partidos políticos, que ya no debieran tener la pretensión de en sí mismo tener una visión de mundo como se entendió en el siglo XX, donde tú tenías partidos que te respondían todas las preguntas de todo tipo, desde culturales hasta programáticas, con una sola noción de mundo, cuando hoy día la lógica un poco más transaccional que se ha ido imponiendo dice bastante relación con que un mínimo de gobernabilidad pasa por una permanente negociación sobre distintos aspectos que es muy difícil colocarle principios o antesala a esa discusión política. Entonces, que sea democrático reformador no debiera llamar a la curiosidad de nadie, digamos, es más o menos sintomático. Los desafíos son cómo lo entendemos representativo e inclusivo cuando hay un elemento muy complejo en la representación en estos tiempos, de los cuales después voy a mirar otros puntos de vista sobre la representación. Estado democrático y social de derecho, eso es algo que tiene bastante que ver con asumir que dentro de Amarillos hay una suerte de mirada y de reivindicación de lo que fueron los estados de bienestar. Y ahí, por cierto, hay una diferencia entre el mundo liberal, social, y otras corrientes liberales, que entienden que son precisamente parte de estados que han sido, de alguna manera, inconsistentes o no sostenibles en el tiempo por una serie de aspectos, como el sistema de salud inglés hoy día de hoy, o los sistemas de pensiones en países como Alemania, o un tremendo etcétera. Pero a pesar de aquello, y tal vez puede ser por ese anhelo que lo veo mucho, tanto en distintos partidos políticos, o gente que estuvo en partidos políticos, de pensar que en algún minuto es posible cerrar los ojos y volver a la década de los 90. Y que vuelva a ser las ideas, principios, valores, la discusión en políticas públicas, algo parecido a la década de los 90. Se había superado una dictadura y comenzamos a reencantarnos con la democracia nuevamente y el reencuentro del país. Yo tengo la impresión de que eso no va a volver, y hago esta analogía un poco con los estados de bienestar. Recordamos los mejores tiempos de la Europa, siempre referente para muchos, hoy día está cambiando también, pero fue referente para muchos, y la Europa tuvo tiempos de bienestar donde se tuvo una extraordinaria mejor calidad de vida por parte de sus ciudadanos. Yo siento que en Amarillo hay bastante de eso, de reivindicar algo de esa mirada de mundo, que como lo veremos en un principio, incluso es explícito el sentirse herederos de la tradición de la concertación. Ese es un punto que puede discutirse mucho, si minuto se hizo, si es que eso le suma o le resta, pero finalmente era lo que éramos. Muchos, por cierto, algunos muchos más que yo, digamos, en la proyección política que tuvieron, pero finalmente era lo que, de ahí venían, digamos. Entonces era más bien un sinceramiento de 20 años que creemos, sobre todo del 90 al 2010, que fueron de gran crecimiento, prosperidad y de avance en muchas políticas públicas que le hicieron muy bien al país. Discutir si fue el mejor periodo de la historia republicana de Chile o no, ya a veces lo dirán los historiadores, nosotros lo creemos, pero bueno, soy historiador, así que después vamos a dejar que la historia haga esas afirmaciones. Acción política de reformas graduales,
hemos asumido la moderación, hemos asumido el seguir con los principios, y ahí está un poco un partido que está con ideas que vienen de la modernidad y con ideas que tienen que transitar hacia una nueva decodificación o una nueva implementación en el ámbito de las políticas. Pero aquí se asumen aspectos que vienen de la modernidad. La igualdad, la libertad y la fraternidad se viene discutiendo, por decirlo muy en simple, de la Revolución Francesa en adelante, como principios que deben convivir en una propia sociedad, sabiendo que hay partidos que se acercan más a uno u a otro de estos principios. Amarillo, de alguna manera, tiene una influencia, si ustedes ven, en algún sentido importante, de una vertiente liberal, ¿ah? Y se nota en su articulación de los 7 principios. Y un cuarto punto, que parece más bien coyuntural, pero que todavía sigue teniendo mucho sentido, que el problema constitucional en Chile no se ha resuelto. Y Amarillos por Chile sostiene que es un tema que hoy día no es la coyuntura y no es el momento, pero que cuando una sociedad no tiene cimientos sólidos donde se puedan discutir realmente cuáles son las políticas del siglo XXI, la segunda propuesta constitucional yo creo que avanzó en la discusión en varios elementos sustantivos para intentar adaptarse a las nuevas necesidades, no solo por la fiscalía, no solo por materia de seguridad, no solo por una serie de aspectos que eran bastante relevantes, pero no hubo el acuerdo necesario, mayoritario, para que eso te dé una estabilidad en el futuro, digamos, para afrontar como sociedad mancomunadamente estos desafíos o dilemas que podemos tener. La adaptación a la era digital, ahí vuelvo a insistir, los desafíos de la posmodernidad, en eso prácticamente ningún partido en Chile, y yo me atrevería a decir casi las democracias, con alguna excepción en algunos países como de Europa, digamos, que están en esa discusión en el Parlamento Europeo, pero que tiene que ver qué vamos a hacer con, por ejemplo, la inteligencia artificial. Las agendas de país hoy día están bastante caóticas, porque tenemos agendas del siglo XX, y yo me decía que en algún sentido del siglo XIX, y otras que son del siglo XXI. Y en ninguna se puede sentir que están superados los temas. Entonces, por un lado, tenemos personas que todavía viven en la pobreza, y ver cómo podemos insistir con políticas públicas focalizadas o como fuere, para terminar con esa realidad, integrarlo a la sociedad, terminar un poco con la segregación de nuestras ciudades, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tenemos los temas y los grandes desafíos como la inteligencia artificial, que está cambiando absolutamente la forma en que nos relacionamos, y probablemente algunos de nuestros principios, como el que, por ejemplo, te dignifica el trabajo. Hoy día la pregunta es, ¿qué tipo de trabajo es ese? Porque efectivamente, así como vamos, los sistemas productivos van a cada vez prescindir más de trabajadores. Y esto es una discusión en varios países del primer mundo. Nosotros poco la tenemos, poco entendemos lo que está pasando con la inteligencia artificial, por tanto, bastante menos tenemos en cuadros de regulación de estas materias. Hay parlamentarios preocupados de esto, por cierto, pero efectivamente pareciera todavía muy residual, sobre todo cuando tenemos dependencia de estas tecnologías. No somos nosotros las que las estamos impulsando. Por tanto, ahí hay otro elemento que subyace en esto que todavía no mencionaba, que es qué van a hacer los partidos políticos cuando cada vez el aspecto de soberanía en distintas materias, desde el financiero en la década del 80 o las nuevas tecnologías del propio del siglo XXI, entre otros, muchos otros temas, cada vez los estados tienen menos capacidades de colocar políticas públicas que puedan mitigar los efectos que esto conlleva. Entonces, en un mundo mucho más globalismo. Hasta la década del 90 estuvimos muy contentos con la globalización en el ámbito del incremento en el comercio. Los que creíamos en la lógica de la economía social de mercado, creíamos que era un factor de crecimiento para resolver problemas sociales, para impulsar el emprendimiento, tremendo, etcétera. Creímos también que era bueno que llegaran las inversiones, que esto fue un país puente que vaya hacia que nuestros productos lleguen a todos los continentes. Bueno, pero y después las personas, que era la consecución lógica del proceso que estábamos viviendo. O sea, aquí pueden pasar bienes, servicios, pero no personas. Entonces, era bastante lógico. Además, es bastante lógico. No lo vimos, ¿eh? Lo digo una idea como que, claro, pasó el tiempo y era todo lógico. No, era complejo, pero efectivamente las personas iban a querer vivir donde estuviera la concentración
de los recursos. Era relativamente evidente que la África subsahariana se iba a ir a Europa. Era relativamente evidente que países empobrecidos de Centroamérica o se iban a querer ir al norte, y Chile también se había transformado en un polo de desarrollo, se iban a querer venir al sur. Es razonable. Lo irracional era pensar que estos eran solo bienes y servicios. Por tanto, estamos viviendo también parte de producto del éxito de ciertas políticas y visiones de mundo, hoy día, de alguna manera, muy complicado en cómo darle respuestas a estos fenómenos que estamos apreciando. Ahí también voy a entrar un poco más adelante. Tú me avisas, porque eso es bueno para aburrir. Tú me avisas cuando... Sí, son 20 minutos. Pretender renovar, y este probablemente es el principio más audaz y el más difícil de cumplir. Renovar la confianza en la democracia y en las virtudes democráticas. Hoy día acabo de sacar una columna, de estas breves, que una la escribe y salen por cualquier medio. Hoy día me tocó por La Cooperativa. Una columna muy sencilla, pero en el fondo establezco que Sócrates ha muerto. Si nosotros vemos cómo está el mundo, hoy día nadie intenta replantearse las virtudes como un elemento esencial para el ámbito público o el ámbito de la ciudadanía. Nadie se establece de que hay verdades que están y que sean de alcance general o universal. Generalmente hoy día planteamos que todo es relativo, y si nosotros vemos desde solamente tengo una cierta fascinación por la seguridad y la defensa. Si nosotros vemos el mundo en los últimos 10 años, solamente lo más notorio en política a nivel mundial es el incremento en las carreras armamentísticas y el negocio de la guerra. Y hoy día estamos viviendo un mundo, en una Europa en guerra, un genocidio en Palestina y un incremento sustantivo en las compras de sistemas de armas como el nuevo negocio. Y eso, por cierto, hoy día ni siquiera merece un juicio de valor porque Sócrates ha muerto. O sea, ¿cómo pretender tener los cimientos de una república cuando nos habla de las virtudes que debe tener tanto los que gobiernan, que hoy día también parece haber un déficit importante en esas materias, como los ciudadanos propiamente tal, un ideal? Todo es relativo y todo tiene que ver con un elemento que quiero desarrollar un poco más adelante. Ahora sí entrando en materia, porque eso fue el preámbulo, por eso te digo, tú córtame nomás, o córtame, porque quería referirme a los 7 principios que hemos resuelto como partido, presentarle a la ciudadanía para que ésta se enrole en esta visión de mundo, sabiendo que son partes de la era de la modernidad, algunos de la posmodernidad, y que en sí mismos son desafíos tan enormes que puede caer la incredulidad de que realmente un partido pueda representar eso. Por eso es que yo me acuerdo que en la década de los 90 me tocó participar en varios programas de gobierno, con ideas, por cierto, con alguna idea que quedara en algún rincón de alguna de estas páginas. Y en el fondo uno asumía que era como una carta GAN ideal, pero que nunca se iba a cumplir. Hoy día no son así los programas de gobierno. Hoy día tiene incluso gente de la propia sociedad que se organiza, que te ve cuánto cumples realmente de tu programa de gobierno. ¿Cuánta relación hay entre lo que comprometes y lo que haces? Hay una ciudadanía mucho más empoderada, hay una ciudadanía mucho más exigente. Por tanto, hoy día los programas de gobierno no son una negación por si acaso algo de esto resulta. Hoy día debe ser mucho más exigente. Y así, si bien estamos en el ámbito de principios de un partido, uno tiene que pensar que este asunto es con responsabilidad. No es simplemente tratar de buscar lo que la audiencia quiera escuchar y presentarla. Insisto con el ejemplo. Nosotros no hemos querido presentar como una fuerza política que va a impulsar la solidaridad. La única manera que entendemos de volver a regenerar algo del tejido social que se ha ido por razones varias, algunas de ellas me expresaré más adelante, pero bastante se ha rasgado, se ha perdido el sentido de lo que es vivir en comunidad. Con algunos de los propios fenómenos de la globalización se puede comprender de alguna manera el sistema económico, la toma de decisiones, una serie de aspectos que hoy día que yo tenga más intereses compartidos con alguien que vive en Australia que con mi vecino que vive en la puerta de al lado, que lo desconozco, por cierto. Entonces, esa forma, cuando tú dices somos solidarios, sí, pero no puede ser un concepto vacío. ¿Qué es ser solidario? ¿En qué? Insisto, en aportar plata para la Teletón, eso es una expresión, me parece loable, lo que hace la Teletón, por cierto. Pero ese es nuestro espacio de solidaridad. ¿Cómo lo entendemos en forma comunitaria? ¿Vamos a seguir con las sociedades que unos ganan y otros pierden y eso es parte de la vida? Yo sé que está proscrito Darwin, pero
Si eso no es darwinismo, es bastante parecido, ¿no? Unos ganan y otros pierden, y bueno, unos fueron más meritorios que otros. Y también sabemos que es una gran falsedad. Los que están en posiciones de mejor, de privilegio, digamos así, no es necesariamente por el mérito. Y eso nosotros sabemos que hay bastante evidencia que marca aquello, ¿no es cierto? No, esto no es una oda a la flojera. Estoy hablando de la necesidad de reencantarnos con las virtudes, y parte de las virtudes es tratar de decirnos las verdades, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista, porque sabemos que la verdad absoluta no es alcanzable por un solo autor, por cierto. Hoy día el centro político ya parte de un aspecto que es bastante refutable, porque la diada de la modernidad está bastante cuestionada. De visión del mundo entre izquierda y derecha, el otro día hablaba con Dockendorf, con gente que estudia estos temas, y más bien hay un consenso que lo único que establece un poco más de izquierda o de derecha en términos contemporáneos tiene que ver con la fijación que tú tengas o el rol que tú le veas al Estado dentro de la sociedad. Porque ya las visiones de izquierda y derecha, o sea, marxismo-leninismo versus Adam Smith, en algún sentido, para ser padres de la diada, la verdad es que hoy día no responden mucho a la exigencia de las sociedades actuales o de las ideas predominantes que hoy día tenemos en distintas corrientes de pensamiento. Si ustedes me empujan un poco más para saber cuáles son las corrientes de pensamiento que van predominando, sabiendo que la tradición judeo-cristiana está bastante arrinconada como ideas que nos hacen comprender a Occidente en su cultura, en sus políticas públicas, en su formulación, o por lo menos la formulación de ella, me están empujando a ver ideas más bien existencialistas. O sea, Michel de Foucault hoy día nos explica bastante mejor la dinámica de la sociedad que cualquier otro pensador. Hace 100 años están comenzando a tener hoy día una semilla que floreció y que nos explica bastante de los fenómenos políticos. No solo él, hay muchos otros que están en esa avería, desde Heidegger y otros, que con el tiempo han tenido una influencia empresarial en corrientes de pensamiento principales hoy día que explican bastante la vacuidad o el vaciamiento de contenido de muchas democracias, que hoy día tienden a estar un poco enredadas o absueltas cuando es muy difícil hablar de bien común en nuestra sociedad, porque tiene un grupo de stakeholders y grupos de interés que hace que es muy difícil que la política se imponga por sobre las condiciones económicas o de otro tipo. Cuando del siglo XX se declara que la economía es amoral, y que en el fondo no puede hacer juicio de valor respecto a ciertas decisiones que se hacen desde la disciplina de la economía. Bueno, es un mundo que efectivamente fue encaminándose y ha tenido los resultados que hoy día observamos, cuando la moral prácticamente la ha sacado de la discusión pública. Entonces, en ese sentido, mantener el concepto izquierda y derecha, y también ahí hay una dificultad de decirse de centro, cuando el centro más bien parece vacío de contenidos, es lo que nosotros simplemente y en simple, para que se entienda, lo que intentamos hacer es decir que somos un centro reformador, un centro que va a tener posición. No termina de resolver todas las dificultades que tiene la autodenominación de centro. Probablemente se apunta a algo que me parece extraordinariamente relevante en la actualidad, que es una mirada actitudinal. Yo entiendo que las políticas que puede empezar, del cual somos opositores, y no tenemos ningún problema en decirlo, lo hemos dicho varias veces desde Amarillo al actual gobierno, y creo que muchos de sus problemas podemos tratar de comprenderlo, y hay bastante en el propio diseño de políticas públicas. La cuestión de seguridad puede ser lo más evidente, digamos, y de interés ciudadano al día de hoy. Pero hay algo actitudinal, hay una forma de entender la política que tiene que ver con la trinchera, que tiene que ver con el descrédito, que tiene que ver con la forma que se ha ido expresando a través de las redes sociales, a través de Twitter, la denostación permanente, el irrespeto y la pérdida de la concepción de dignidad de mi adversario. Eso es algo que, por cierto, Amarillo, que quiere colocar, junto con otras fuerzas políticas, estamos seguros que vamos a entender, que hay un compromiso actitudinal distinto, que hay que volver, y en ese sentido, no sé si represento todo Amarillo, pero yo creo que hay que volver a tener una política del encuentro. Si no tenemos un mínimo de estructura de encuentro, es muy difícil tener un bloque político que le dé estabilidad al país. La estabilidad no es solamente un conjunto de ideas mayoritarias traducidas en un programa de gobierno, si es que no atendemos asuntos de relacionarnos
y que son nuevamente una llamada a ese Sócrates que ha muerto. ¿Ah? Son las virtudes, en alguna manera. Volver a reconocer la excelencia. Que hay gente que está para gobernar y gente que no está. Que es el contrasentido del empowerment. Cuando todas las gentes se creen capaces de todo y que su opinión es tan válida como la de cualquier otro, sin tener en consideración alguna ni los estudios, ni la experiencia. Por cierto, los jóvenes tienen mucho que decir, no tengo nada en particular contra ellos, pero creo que se pusieron arrogantes. Los jóvenes no tienen verdades distintas, como lo diría Descartes. Los jóvenes tienen mucho que aprender, tienen mucho que aportar, por cierto. Son muy necesarios para renovar la política, para renovar las inquietudes, para tener más contacto nuevamente con la ciudadanía, para entender las nuevas tecnologías, que por cierto yo ya me quedé medio análogo, me cuesta mucho entenderlas. Ellos nos ayudan en muchas cosas, pero la arrogancia, que no es buena para nadie, los jóvenes en general hoy día se han puesto bastante arrogantes. Es un tema más o menos transversal, pero en la actual estructura de gobierno es demasiado evidente, ¿no? Ahora están comenzando a reconocerlo y hay que valorarlo también. La ilustración está sobrepasada, hay una suerte de anacronía, los partidos políticos son anacrónicos, pero no hemos encontrado otra forma de representación política. ¿Ah? Bueno, estoy en la casa del gremialismo, digamos. Aunque no lo crean, en los tiempos en que hice mi tesis de licenciatura, que no fue nada muy brillante, tuve a don Augusto Merino como profesor guía, estudié la idea corporativa en Chile y me cautivó bastante en su momento, de una organización política distinta. Pero luego, claro, sobre todo por el fascismo italiano y otros, comienzan a ver que habían algunos riesgos, desafíos que podía significar ahí unos derroteros que principalmente contrarían algunos elementos sustantivos como la libertad. Y ahí comencé a darme cuenta de que el sistema de partidos todavía, era muy joven en ese entonces, y hasta el día de hoy no he variado demasiado, lo veo casi como un mal menor. Porque finalmente hoy día, y hay que decirlo, los partidos políticos son un punto de encuentro donde van las personas que quieren tener poder y que quieren gobernar. Eso hoy día en sí mismo, y las relaciones de interés y poder, cuando no se tiene testimonio, coherencia, cuando no se tiene una propuesta de país clara, pierde el sentido. Y yo creo que eso es lo que están padeciendo y lo que ha captado a la ciudadanía. Ustedes se reparten cuotas de espacios de poder. No tienen propuesta para resolvernos los problemas. Y en ese sentido, entonces, la erosión del sistema político y particularmente del centro político, en tendencias polarizantes y populistas, hace que, como se vivió en Europa y como se ha vivido en distintas latitudes, los centros tienden a erosionarse. Y las verdades comienzan a ser en blanco y negro. ¿Ah? Y para llamar la atención en un mundo muy ruidoso, tienes que hablar más fuerte, tienes que desacreditar más fuerte, porque si no, no me invitan a tal o cual programa, porque si no, no me siguen en las redes sociales. Por tanto, la estrategia de la sobriedad, la serenidad y el aspecto medular que se ha perdido en estos tiempos, la razón, no tiene seguidores. Las posiciones prudentes, los que notan en la complejidad, tres minutos, los que no ven la complejidad de la política, es simplemente los que hoy día se llevan todo el rédito. No voy a dar ningún caso de ejemplo, estamos llenos de ejemplos de esta naturaleza hoy día gobernando en el sistema internacional, en la democracia particularmente. Entonces, en ese sentido hoy día, ser un partido de centro con los principios de amarillo no es un camino fácil. Y lo más complicado es la coherencia